del sistema inmune frente, por ejemplo, a bacterias extracelulares, se va a comportar de diferente manera que cuando se trata de una bacteria intracelular, ¿no? Dentro de las bacterias extracelulares sabemos que hay diversidad de bacterias en nuestro organismo, incluso formando parte. ¿Pueden abrir atrás, por favor? Hay una diversidad de microorganismos que están formando parte de nuestra flora, ¿no? De nuestro sistema de defensa natural. Pero cuando algo sucede en nuestro sistema inmunitario, nuestros mismos microorganismos de nuestra flora van disminuyendo, entonces ahí aprovechan los que van a ir ingresando por las diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, los cocos piógenes, los estafilococos, los estreptococos piógenes, son los que vamos a ver o van a estar presentes en aquellos procesos donde se forman esa secreción purulenta, la cual llamamos pus, ¿no? Y a pesar de que en algún lado de nuestro organismo tenemos ese coco piógenes como flora normal, pero si se va a otro lado, entonces está causando un proceso infeccioso. En los cocos gram negativos, por ejemplo, las neiserias, el meningococo, el gonococo, estos sí son los que van a estar a nivel de las vías, por ejemplo, el gonococo, que se va a transmitir por contacto sexual, ¿no? Entonces va a estar produciendo algún tipo de proceso infeccioso. Y así hay diferentes, los bacilos gram negativos, la Escherichia coli, normalmente le encontramos al sistema digestivo, pero cuando algo sucede, entonces el sistema inmune está deprimido, es cuando ellas mismas van a comenzar a hacer daño. Entonces, hay que, si nuestro sistema inmune se mantiene equilibrado, entonces nada de eso sucedería, ¿no? ¿Cuáles son aquellos mecanismos que van a producir enfermedad? Podemos tener el contacto con el microorganismo, pero si nuestro sistema inmune responde adecuadamente, entonces no se desencadena la enfermedad, ¿no? Entonces, pero hay algunos mecanismos que sí van a inducir a que de todas maneras se produzca la enfermedad por aquel microorganismo que está ingresando. Por ejemplo, inducen a la inflamación, ya que van a destruir los tejidos. Hemos hablado que esa secreción purulenta forma parte de un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, y está dado, por ejemplo, por los cocos piógenes. Otras bacterias, otros microorganismos lo que hacen es producir toxinas, liberar toxinas. Cuando entran en contacto con nuestro organismo, estos liberan sus toxinas. Y pueden ser endotoxinas, por ejemplo, ¿no? Que van a estar formando parte de esa estructura bacteriana, que es de la capa de la pared bacteriana, que está constituida por lipopolisacáridos, ¿no? Y estos van a ser muy fuertemente estimuladores de la producción de citocinas por los macrófagos, ¿sí? Y también van a inducir a la participación de los ayudantes, ¿no? Ya sabemos que los ayudantes son sustancias que inoculadas, mezcladas con el antígeno, van a aumentar la potencia de ese antígeno. O pueden ser también exotoxinas. Estas exotoxinas sí son citotóxicas. Entonces, cuando hablamos de citotóxicas es porque están tratando de destruir aquellas células que están infectadas, ¿no? Por ejemplo, la difteria, el tétanos, ¿no? Que es producido por el Clostridium tetani, ¿no? Entonces, de diferente manera se van a comportar estos microorganismos, ya sea liberando enterotoxinas o exotoxinas, que son las que al final de cuentas van a ir estimulando que el sistema inmune comience a funcionar. Pero si este sistema inmune no responde adecuadamente, entonces de todas maneras se va a desencadenar la enfermedad, ¿no? De repente, si nuestro sistema inmune está equilibradamente funcionando, a pesar de que esté la presencia de esa toxina o esa enterotoxina o esa exotoxina de una determinada bacteria, entonces nuestro sistema inmune va a rechazar con mayor potencia a esa toxina. Se producirán los primeros síntomas de repente, ¿no? Dice,
uy, ya me voy a, incluso con la influenza, porque ya me voy a resfriar, pero si nuestro sistema inmune responde adecuadamente, esa gripe o esa infección por la influenza va a pasar un poco más suavemente, digamos, a que otras personas tienen síntomas catastróficos con la presencia de esa influenza, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una secuencia en las, digamos, en las líneas que van a ir respondiendo frente a la presencia de aquellos patógenos. Entonces, por ejemplo, las primeras barreras que van a encontrar las bacterias o los microorganismos es a través de los cilios que hay de repente a nivel nasal, el pH, las diferentes, la flora normal que se encuentra a nivel de todos los sistemas de nuestro organismo, ¿no? Pero si estos no funcionan bien, no responden bien, entonces de todas maneras se estarán desencadenando las enfermedades. Y una segunda parte es la inmunidad innata, ¿no? Y la adaptativa. Entonces, cuando ya sobrepasaron estas primeras barreras, que ya sabemos, ¿no? Piel, mucosa, cilios, vellosidades, pH, o de repente a nivel de boca, la saliva, y todo eso, si ya permitieron ingresar a ese microorganismo, entonces recién se va a comenzar a activar la respuesta adquirida, ¿no? O adaptativa. Entonces ahí ya se pueden activar también el sistema de complemento, por ejemplo, ¿no? Si es por la vía alterna, ya sabemos que simplemente es unirse o tener contacto con directamente con una estructura bacteriana. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, si es un gram negativo, se activará todo ese complejo del sistema de complemento, el C5b que se ha formado, y actúa tratando de evitar la infección por ese gram negativo, por ejemplo, ¿no? O de repente se activan otros componentes de ese sistema de complemento y lo que hacen es, por ejemplo, la degranulación de los mastocitos, o se activan otros neutrófilos, y a mayor cantidad de células activadas, entonces la respuesta inmunitaria va a ser mucho mejor frente a ese microorganismo. O de repente esos, como respuesta innata y adaptativa, pueden hacer un proceso de opsonización, ¿no? Ya sabemos que la opsonización es que el macrófago fagocita algo y lo digiere, lo ingresa a su citoplasma, forma un fagosoma y va a ser más fácilmente destruido. Estimularán la quimiotaxis, ¿no? Para que así haya mayor cantidad de sustancias químicas que vayan a ir destruyendo, haciendo su acción o cumpliendo su acción frente a todo lo que signifique, ya sea el microorganismo entero o lo que él está liberando al entrar en contacto con nuestro organismo. Los macrófagos activados, ya sabemos que estos van a comenzar a liberar citocinas, ¿no? Entonces estos liberan citocinas y a la vez que activan a otros macrófagos pueden activar a otro tipo de células también. Dentro de esas citocinas, por ejemplo, hay la interleuquina 1 o de repente interferones, que son los que activan a estos fagocitos y van a facilitar a ellos o van a amplificar ese proceso de adhesión, esa facilidad que van a tener los macrófagos para que puedan adherirse a ese endotelio que está malogrado por la presencia de ese microorganismo. Liberan citocinas por las células natural killer, ¿no? Y estas, al liberar estas citocinas, por ejemplo interferón gamma, va a continuar activando mayor cantidad de macrófagos, ¿no? Entonces, cuando ya hay presencia de un microorganismo y el sistema inmune ya lo reconoció, lo que tiene que hacer es poner en alerta a todos los elementos que forman parte de este sistema inmune para que estos amplifiquen su acción y de paso impidan la proliferación o la multiplicación de estos microorganismos ya dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, acá algunos mecanismos protectores en los que van a intervenir tanto células B, pero sin en los que no interviene, se defiende nuestro organismo, pero no intervienen ni células B ni células T. Así que hay primeras barreras que pueden impedir eso simplemente, por ejemplo, con la activación del complemento, ¿no?
se activa ese complemento y ustedes saben que cuando el complemento ya está activado va a ir desencadenando es la formación de esos complejos, que estos al final van a tener que activarse totalmente y liberar componentes que van a ir, por ejemplo en el caso, liberan histamina y lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular. Todo aquel componente que viene activándose en el sistema inmune, al final tiene un propósito, de repente liberar, por ejemplo en este caso, histamina, ¿no? Y lo que hace la histamina es aumentar la permeabilidad vascular. Y si hay un aumento en la permeabilidad vascular, ¿qué va a suceder? Va a permitir que la mayor cantidad de neutrófilos, por ejemplo, acudan al lugar donde se está produciendo ese proceso inflamatorio, ¿no? O de repente, ya con el contacto, la presencia de esas bacterias, estimularon la producción de las proteínas de fase aguda, ¿no? Por ejemplo, la PCR. Y estas cumplen una función. Todo aquello que se va activando y va liberando ciertos componentes es porque tiene que actuar a una determinada, de una determinada manera. Si se activan natural killers, los natural killers van a estimular la liberación de interferón gamma. ¿Y qué hacen activar la mayor cantidad de fagocitos, ¿no? Que se produzca mayor fagocito. Y así todas tienen sus, la razón de ser, ¿no? Si se activan, por ejemplo, ya con la presencia de bacterias, hay liberación de todas estas, o reconocen estas células, todos estos componentes de esas bacterias. Se activan estas células, neutrófilos, por ejemplo, o macrófagos, liberan sus citocinas. ¿Con qué finalidad? De que los macrófagos que están alrededor de ese endotelio dañado comiencen a actuar y se puedan adherir más fácilmente y tratar de bloquear la proliferación de esos microorganismos. Y todo tiene una razón de ser, ¿no? No es que se activa algo porque se le dio la gana, todo tiene una finalidad. Ahora, pero hay funciones antibacterianas de los anticuerpos, obviamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya ingresó una bacteria, pero esta bacteria dentro de su estructura tiene fimbrias, por ejemplo, flagelos, ¿no? O alguna cápsula que está formando parte de estas bacterias. Lo que van a hacer los anticuerpos ya formados, porque ya reconocieron su presencia, es tratar de unirse. Esa es la finalidad, ¿no es cierto? Formar anticuerpos dirigidos específicamente ante cualquiera de esas estructuras de esas bacterias, ¿sí? Entonces, cuando los anticuerpos, por ejemplo, cuando sus reacciones están mediadas por la activación del complemento, entonces toda esta activación van a reaccionar contra algunas estructuras de esos microorganismos, porque algunos tienen doble capa, ¿no? No todas las bacterias tienen una estructura igual, ¿no? Hay una estructura básica que es citoplasma, tiene su pared bacteriana, pero dentro de esa composición, según el género que sea o la especie que sea, van a haber otros componentes. Y esos componentes que forman a esa estructura bacteriana son los que le van a dar esa resistencia para poder ser destruidos rápidamente por los anticuerpos. Entonces, lo que hacen estos anticuerpos se reconocieron, tratan de unirse, ¿para qué? Con la finalidad de impedir que estos microorganismos se proliferen, ¿no? Bloquear su multiplicación. Entonces, van a ir activándose todas para que sigan cumpliendo ciertas funciones, ¿no? Cumplen ciertas funciones, de tal manera que eviten que así que las bacterias o los microorganismos comiencen a realizar actividades para que puedan bloquear la acción de estos anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las bacterias también ustedes saben que tienen sus mecanismos de su propia defensa, ¿no? Y lo que hacen es poner en competencia, digamos, de alguna manera. Entonces, si los anticuerpos formados por el organismo de esa persona van a ser más fuertes de lo que yo pueda hacer, ¿no? De repente liberar mayor cantidad de toxinas, exotoxinas, lo que fuera, y tratar de invadir y proliferarse a mayor cantidad de células, ¿no? Pero para eso los anticuerpos lo que tienen que hacer es tratar de neutralizar
aquellos componentes de estas bacterias que son los que van a tratar de difundirse o hacer una proliferación a nivel de las células. Hay algunos mecanismos, ¿no?, de defensa que resultan algo patógenos porque van produciendo algún tipo de daño. Por ejemplo, si hay mecanismos directos de daño tisular. Entonces, el mecanismo patógeno, si es por la producción de exotoxinas de esa bacteria, ¿no?, dentro de esos, los que producen exotoxinas son, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes. Ya hemos mencionado en nuestra práctica cuando hicimos esa antiestreptolicina, la estreptolicina que estos Streptococcus pyogenes producen para causar todo ese proceso infeccioso e inflamatorio a nivel de faringe o de vías respiratorias altas, ¿no? Entonces, nuestro organismo, ¿cómo responde? Liberando o formando antiestreptolicinas. ¿Para qué? Para bloquear esa acción de esas bacterias, porque es a través de esas streptolicinas que hacen daño. Entonces, nuestro organismo responderá formando esas antiestreptolicinas, anticuerpos dirigidos contra esas streptolicinas. Y así hay otro, el Staphylococcus aureus, que de repente liberan catalasa, y son los que también van a causar el daño, el Vibrio cholera, el Clostridium tetani. Bueno, son todos esos tipos de microorganismos los que hacen daño o tratan de hacer daño por la producción de exotoxinas. Y la enfermedad que producen, bueno, la fiebre escarlata, forúnculos cuando hay presencia de estafilococos, síndrome de choque, bueno, hay diferentes enfermedades que pueden producir. Pero lo que quiero que quede claro es que las bacterias o pueden actuar en su totalidad o liberando ciertas sustancias. Y lo que hace el organismo es tratar de formar anticuerpos dirigidos específicamente contra aquella estructura de ese microorganismo que es el que va a causar daño. Si son endotoxinas, por ejemplo, ¿no? Endotoxinas son las que están dentro de la propia bacteria. Y estas, por activarse, cuando ya se ven amenazadas para ser destruidas, entonces salen y son las que causan daño. La Escherichia coli, por ejemplo, a nivel de sistema digestivo, ¿no? Uno ingiere algo y no es toda la Escherichia coli la que va a estar causando daño ahí, sino son sus endotoxinas. Ahí son las que producen esos síntomas que hay de gastroenterocolitis, todo lo que sucede en nuestro organismo cuando uno ha sido contaminado por una Escherichia coli. Igual con la salmonela, ¿no? Con la salmonela va a liberar sus endotoxinas. ¿Y qué hace en nuestro organismo? Tratar de formar los anticuerpos, los que creo que ahora vamos a hacer esa práctica, y tratar de bloquear a esas endotoxinas para que para evitar que magnifiquen el daño que se pueda producir a nivel gástrico, por ejemplo, ¿no? Y producen todos esos tipos de enfermedades. Si es que nuestro organismo no reacciona formando adecuadamente los anticuerpos contra cada componente que son liberados por estas bacterias, en este caso endotoxinas, por ejemplo, entonces ahí sí se llega a desencadenar la enfermedad, ¿no? Pero si se bloquea en un momento, de repente están en proceso de incubación, pero nuestro organismo ya lo reconoció, entonces comenzarán a formarse los anticuerpos. Y esa respuesta va a ser más rápida para poder impedir llegar a que se produzcan este tipo de enfermedades, ¿no? Y cuando hay un efecto citopático directo, es decir, una destrucción directa a las células por algunas bacterias, ¿no? En este caso, la actividad que toman de ser citopáticos son los virus, más bien, no las bacterias, son los virus, ¿no? Porque estos se van a introducir dentro de esas células y van a tratar de destruirlas, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen un efecto citopático directo. Y se pueden producir cualquiera de estas enfermedades, ya sea si el virus que está produciendo esto es la varicela, por ejemplo, el virus de la hepatitis, bueno, y todos los virus con las enfermedades virales que conocemos que pueden ser desencadenadas por ese efecto citopático de esos agentes virales.